Y concretamente uno ve todo esto y se pregunta, bueno, pero los últimos años se hicieron inversiones, ¿quién las controlaba? ¿No? Lo que marcaba Silvia antes, la herencia. Yo te pregunto, Mariela, muchas gracias antes, ¿no? Por estar con nosotros esta tarde. Cuando ves todo esto, ¿te asusta? Y la verdad que sí. Sí, porque, bueno... Vamos a explicar, como... Mariela es la mamá de un chiquito electrodependiente, sí, ¿no es Caterina es mi bebé, nuestro bebé que tiene 15 meses, hoy cumple 15 meses. Y hoy por hoy es electrodependiente, nació, bueno, prematura, con problemas de glutorios, le tuvieron que hacer una traqueostomía y está en ARM, o sea, en respirador las 24 horas. ¿Y en tu casa? Y en casa, con internación domiciliaria, lo que significa un alto consumo de energía. ¿Tenés Edenor o Edesur? Edenor. Okay. Edenor ¿Y tenemos. qué te dijeron? Bueno, en principio nosotros ante los cortes y la baja calidad del servicio solicitamos un grupo electrógeno, pero nos lo negaron, digamos. Yo me fui personalmente, desesperada, porque bueno, no sabíamos cuánto iba a durar la batería, la autonomía de las baterías, porque ya no solamente tiene el respirador, sino tiene un aspirador de secreciones. Claro. Por lo cual se la tiene que aspirar, porque si no el respirador no sirve si estás obstruido. Entonces, bueno, ante esa necesidad me fui a Edenor, lo negaron y mira, vas a tener que ir al ENRE a mediar y bueno, ahí fue cuando hice una petición en Change para pedir un grupo electrógeno. A los 4 días nos dieron el grupo electrógeno. No hay una ley, una organización que digamos sin fines de lucro obviamente y que es una plataforma de peticiones, digamos, ¿no? Más que nada siempre a todo lo referido a lo social. Sí, exacto. ¿Sí? Es una muy buena herramienta. Y muy buena, la verdad que, digamos, todo quedaba a la libre, digamos, disposición de las empresas porque no hay una ley, a lo que puntualizo, no hay una ley que rija a Edenor, a Edesur, en Capital y conurbano. No hay una ley, pero estaba mirando la página de Edenor. Hay que bajar un formulario, tanto de Edenor como de Edesur, ¿no? Se baja un formulario para los electrodependientes que hasta te pregunta si tenés o no, o si necesitas o no un, ¿cómo se llama? Un generador. Es todo mentiroso. La verdad que es algo virtual, plenamente virtual, porque nosotros nos cansamos de llamar, porque nos anotamos primero a un registro de electrodependientes en Edenor, hay gente que se anota en Edesur, pero como yo digo siempre es virtual, porque no te sirve de nada, no te solucionan y la primera respuesta que te dan ellos es internalo. Villalobos, yo no lo voy a reír. Perdón, María, yo le pregunto, como decía recién Silvia, ¿no? No es una cuestión ya de herencia, hay que empezar a mirar para adelante y hay que empezar a cambiar las cosas cuanto antes. Sí. No hay mucho más margen. Y por lo que entiendo, perdón, el gobierno envió hoy la información que requería el Juzgado de La Plata. Sí, a ver, podemos no hablar de herencia. Yo creo que lo que podemos hacer es hablar del diagnóstico. A ver, faltante de gas lo tenemos ya desde hace varios años. Desde hace varios años el sector industrial en época invernal tiene cortes programados, o sea, el gas para la industria no está disponible. ¿Por qué? Porque no tenemos el gas suficiente. Si no nos da abasto lo que producimos, lo que importamos de Bolivia y lo que podemos traer. Bueno, pero ese es el diagnóstico que tenemos y el cual hay que recuperar. Digamos, parte de la recuperación tiene que ver con comenzar a recuperar toda la cadena de producción y también eso incluye las tarifas de gas. Con respecto a la electricidad, tenemos un doble problema. El problema ya de todos los veranos, que es el problema de las distribuidoras, que el sistema colapsa. El verano pasado tuvimos otro problema además, que no solo colapsó las distribuidoras, sino que tuvimos más demanda de la que podríamos generar. La pregunta, pero es que yo, de verdad, nos hemos vuelto todos más o menos expertos, cuasi ingenieros en estos temas, porque no nos queda otra que tratar de informarnos. Las facturas son impagables, la desinversión es muy grande, la realidad es que uno piensa que los empresarios del otro lado se quedaron con toda la plata, ¿eh? Yo no puedo ver otra ecuación. Mi pregunta es, ahora, a partir de hoy, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a pasar algo? Va a estar peor. La verdad es que, a ver, es lo que decían las distribuidoras. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que cambió como para que puedan haber hecho las inversiones que no se hicieron? Peor la situación. Digamos la verdad, la situación va a estar peor por una simple razón. Como el gobierno hizo el tarifazo en forma torpe, sin hacer audiencias públicas, sin hacer un tarifazo un poco más morigerado, tenés el problema legal, que es que ahora está todo en la justicia, va a demorar todo y las empresas, si venían invirtiendo poco, ahora van a invertir menos porque no van a cobrar las facturas. Daniel, o sea que la situación
Hoy va en vía de estar peor que antes. Daniel Arroyo, fuiste viceministro de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Porque vos tenés una visión muy especial. Primero que empeoró la situación social claramente y que el gobierno no la está viendo bien. Una familia hoy le ha aumentado los alimentos, perdió changas, perdió ingresos, se complicó y sobre eso le metieron un tarifazo. El tarifazo implica tener costos fijos más altos. Claro. O sea, esa misma familia Es lo que no yo es solo digo, un dígame aumento. cuánto tengo que Arranco el pagar. mes teniendo tanto y eso le complica del todo. Yo creo que el gobierno debería volver atrás, hacer un plan a 18 meses, explicar, es evidente que tiene que aumentar, pero explicar qué va a pagar cada uno y de qué manera. Y tendríamos que tener un sistema más amigable. No tiene sentido que ella vaya a la empresa, después vaya al ente regulador, después vaya a una ONG, que la ONG lo arme, habla bien de la ONG, pero mal de todo el resto. Es que yo digo que es la gran herramienta del sistema para que uno baje los brazos y decida no hacer nada. Absolutamente, Y decir, exactamente. bueno, está bien, me entrego. Lo que está claro es que acá la problemática social se ha agravado, meter un tarifazo sobre una situación crítica es muy difícil, lo razonable en serio es volver para atrás y hacer un programa razonable. Ahora, sí. Pero yo creo, a mí me interesa mucho esta línea que está exponiendo Daniel, que tiene que ver un poco con también lo que decían acá. Hemos pasado de ser un país exportador, 7.000 millones de dólares, a ser un país donde se rifaron la soberanía energética y importamos 7.000 millones. Es decir, un gap terrible. Hoy estamos dependiendo de Brasil, Chile, Uruguay, Trinidad, Tobago y Qatar. Ya sé, Primero, lo sabemos, ese diagnóstico ya lo tenemos. No, pero esto es importante de saber porque pareciera, si no, que esto hubiera ocurrido de manera mágica, ¿eh? Y no hubo magia acá, como se decía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si no hubo magia, no fue magia, hay fue que torpeza. así es, hay que asumir esto. Ahora, ¿cómo se encaró el tema? Primero hay que dimensionar esto. Este es el mayor problema político que tiene Mauricio Macri desde que asumió. Primer asunto. Y lo han manejado con problemas de incompatibilidades éticas iniciales y de torpezas políticas a posteriori. ¿Cuáles las incompatibilidades éticas? Si estamos mirando que la principal empresa beneficiaria de los aumentos es Metrogas y el director del Energas es el hombre que viene de Metrogas. Si estamos hablando de la electricidad, yo tuve 5 días seguidos sin luz en mi casa. Llamo al ENRE y me entero que el 1 y el 2 del ENRE son el 1 y el 2 de antes de Edenor y Edesur. Por lo menos sabe quién está, pues a mí yo el año pasado, este verano también, en el día de hoy estuve 2 horas sin luz, 13 pisos por escalera, mi hija más chica pesa yo vivo en un séptimo. 12 kilos. No, subir, pero por lo menos sabe con quién hablar ahora, porque yo he hecho, no 1,5 millones de denuncias en el ENRE, Claro. Nunca vino nadie, jamás en la factura me vino nada. Yo no veo otra cuestión que, a ver, es a partir de ahora, ya a está. partir de, no a se partir hicieron las de esa inversiones. incompatibilidad ética está faltando tener una resolución política. Este ya dejó de ser un problema económico. Tenemos oferta, no tenemos oferta, vamos a poner tal número, no vamos a poner tal número, subimos 1.400, volvemos para atrás. Mala, no, fue mala. sí, pero ahora ella pregunta de ahora en adelante. No, de ahora en adelante hay pero- que sentar en el Parlamento y hay que hacer un acuerdo político, económico y social que garantice una búsqueda de una solución compatible Mariana. con lo que hay. Sí, a mí me parece que también acá hay una cuestión de decisión y es, efectivamente, creo que en esto hemos coincidido todos desde 2000 al día de la fecha, que la desinversión de las empresas ha sido tremenda. Las empresas se Y llevaron la falta de todo. control del gobierno tremenda. Bueno, pero déjame, Por eso digo, la historia ya la sabemos. Pero Sin déjame tarifa no hay terminar. inversión. Sin Pero tarifa no hay inversión, ok. en ningún lugar Lo del que, mundo. lo que quiero decir es, en eso coincidimos absolutamente todos. Lo que pasa es que hay algunas instancias de la política que deciden que el Estado apriete un poco más las clavijas para que se hagan algunas cosas y algunas decisiones que se toman para que no se aprieten clavijas. Y quiero poner un ejemplo muy concreto. Yo soy cliente de Edesur. Desastre. Si hay una empresa mala, Peor es todavía. Edesur. Igual. Bueno, había algo que funcionaba, que era una herramienta de Twitter, que era el famoso @minplan. ¿Sabes lo que hacías con eso? Vos te quedabas, como siempre, sin luz con Edesur. Entonces, llamabas al Ministerio de Planificación y el que te hacía el seguimiento del corte de luz no eras vos, y el que apretaba clavijas, porque el problema ahora es que se individualiza el inconveniente. La señora tiene que ir sola a ocuparse, no tenés a dónde del Estado ir a recurrir. Por A lo mí menos pasaba lo esa mismo, el año herramienta- pasado, el No, yo no digo que no anterior, se te el corte. anterior. No, no Mariana, digo- no no digo que mencionaste no en se todo te este corte lío la al luz. gobierno anterior. Parece que el Claro. gobierno ¿Qué anterior hizo acabo la de cosa decir, bien, es Pablo? ¿Vos increíble. escuchás cuando yo hablo o Sí, sos no sordo? escuché eso. Acabo de decir que del 2000 al día Lo de de hoy Twitter coincidimos escuché. todos en que hubo desinversión de las empresas. ¿Pero por culpa de quién? No,
¿Quién tenía que controlarlo? Por culpa del Estado. ¿Sabés qué ¿Y pasa? quién tenía que Es la controlarlo? política, no es la religión, no hay culpa, hay política. Yo hablo Hay de culpa. política, vos hablas de culpa, perfecto. Primero aprende a hablar de política y después discutimos juntos. Entonces lo que yo quiero Chicos, decir no filosofemos que a la gente no le No, alcanza no, la guita a fin de mes. me viene No a me hablar de jodan, política. no me Habla de jodan. culpa. No filosofen, en serio. Hablen en serio. Hablemos de Hablemos de política. Fue Hablen en pésima serio. la política. Horrible la política. Manera desastrosa la política. ¿Cuál es tu Una show? vergüenza ¿Cuál es la tu política. circo? ¿Cuál es tu circo? Que Gritar, después de 12 años, el sistema que tenemos Dame un es, argumento. el argumento, ¿sabes cuál es? Tenemos los cortes, la mayor cantidad de cortes de Latinoamérica y la mayor duración de los cortes. Sí. Si vos crees que eso es solo culpa de las empresas, no tenés ni idea de lo que estás hablando. Bueno, generaliza Ni todo lo idea. que vos... Perfecto, yo no tengo idea, voy a seguir hablando. Por eso, como no tengo idea, no hablo con vos. Lo que yo estaba diciendo es que antes un ministerio tenía un espacio donde vos podías lo mismo que en la Secretaría de Queja de los Consumidores. Entonces, lo que digo, hay una decisión del Estado Nacional en este momento de que cada uno tenga que hacerse cargo de su problemita con la empresa, en lugar de que el Estado diga, pará, te voy a ayudar a vos, cliente, que no tenés luz, que no podés hacer algo con la empresa, a que yo te ayudo a que vos no tengas que resolver el Pero problema igual solo. no me da la solución, Creo- necesito... a ver, la- a ver. Obviamente, esta pero es la el segunda Estado vez tiene que que preguntamos. defendernos. Pero un minuto. Claro, Yo a quiero ver, tomar- perdón, minuto. pero como Mariana hay un montón de usuarios en la misma situación, señores. Sabemos, ahora se da en el barrio de Caballito. Esto fue lo que pasaba hoy a la tarde. Allí fue justamente nuestro compañero Diego de Marco. Vean ustedes lo que se repite en varios puntos Caballito de la desde hace capital. años, Pero, años. concretamente en los últimos días, en varios puntos de la capital federal se dieron también piquetes y demás. Vean ustedes, y esto también pasa en el interior del país. Presten ustedes atención a las siguientes notas. Así es como viven los vecinos de Caballito, sin luz desde el pasado domingo, pero a la falta de suministro eléctrico también se le suma la falta de agua y también de calefacción. Susana, ¿desde cuándo están sin luz? 4 días. Y vino solamente ayer un ratito, y después se cortó. La dieron con mucha carga de tensión. No tenemos agua, no tenemos luz. La verdad que un desastre. Tenemos 3 o 4 departamentos que tengo gente que está en cama, que son gente grande, más de 90 años. Bueno, vienen los hijos, se tratan de ayudar, los remedios, los llevamos a otro lado, a la heladera, porque no se pueden mover. El aumento de tarifas de luz no trajo buenas noticias para los vecinos de Caballito. Llevan 5 días sin suministro eléctrico y como consecuencia de esto, también sin agua. ¿Cómo se están manejando ustedes, los vecinos? Y la gente baja acá a buscar agua. Yo no entiendo si suben las tarifas, ¿por qué tenemos que padecer los usuarios esta falta de energía, esta falta de respeto? Llamamos por teléfono, no nos contesta nadie, solamente una máquina. ¿Ya llegaron las facturas con aumento para los vecinos? Sí, vino con aumento, se ha pagado más luz. Macri no tiene la culpa tampoco, está claro. Este problema de la luz así viene desde el 2001, 2002, y nunca han invertido. Y encima después le dan subsidio, que el subsidio no sabe de dónde fue a parar. El panorama es desolador. Los comerciantes de la calle Avellaneda y Repeto cerraron ante la falta de luz. Muchos vecinos, en tanto, decidieron mudarse. Algunos a casa de sus familiares hasta que el problema se resuelva y otros un poco más lejos. ¿Han pensado la posibilidad de mudarse provisoriamente hasta que esto se termine? Si dirías que tiene la posibilidad, ¿no? Sí, me estoy mudando de país. Es de loco pensar que se tienen que mudar por este tema en toda esa zona. Esto lleva años, como le decía recién a Momi. Yo escuchaba a una persona hoy que me contaba la odisea que fue estar los vecinos. La gente del ENRE que estaba ahí le decía a los vecinos: no se muevan de adelante de la cuadrilla porque si no se van a ir y no les van a dar la luz. Eso le decía el inspector del ENRE a la gente que estaba ahí, o alguien que se dio a conocer como tal. La gente de la cuadrilla, unos que vinieron de un laboratorio y les decían: nosotros somos del laboratorio y venimos a ver por qué se cortó la luz. La luz se cortó porque en los buzones están los cables todos emparchados. ¿Por qué están emparchados? Porque todos los edificios que se hicieron son eléctricos. Por lo tanto, lo mismo va a pasar en todo el resto de Buenos Aires, donde siguen construyendo a mansalva. Y ahora le doy toda la palabra al diputado. A ver, antes de las elecciones el año pasado, datos de las consultoras que se dedican a evaluar el sistema energético, se hablaba de que la suba o la recomposición tarifaria que debía tener el gas era del 950%. Ese es el dato del retraso y hacia dónde tendríamos que ir. Yo tomo lo que decía Daniel, hay que tener un plan de 18 meses
para ver cómo se hace esto para evitar un tarifazo. Yo te digo, esto no fue un tarifazo, esto es parte de la progresividad. Es un Aunque tercio, duela, dicen que es un tercio. ¿Qué quiere decir tarifazo para el PRO? Lo que decía el ingeniero... Pues lo responden mucho eso. ¿Qué quiere decir tarifazo? No, el tarifazo se supone que es una suba de las tarifas indiscriminada y excesiva. La verdad. ¿Y esto qué fue? Pero Mariela, es un salto muy grande, pero vos escuchaste lo que yo te dije. Sí, o sea, si vos partís pero hay que ir tenés más de a poco, Juan está Carlos, bien, hay que ir más de a pero poco, por se eso, fue muy Daniel hablaba rápido. de 18 meses y recién acá el ingeniero nos hablaba de que hay que tener un consenso político. Eso es lo que hay que construir. El consenso de cuál es el sendero para recuperar el valor de las tarifas en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es tu situación al diputado para definir juntos pero yo tarifazo? conozco Porque la realidad es que situación y no estoy diciendo algo que va en contra del interés de la señora. De ninguna manera, pero quiero que vea por lo menos un caso, alguien, ¿qué es lo que pasa? Pero, y creo que hay que tener muy en cuenta lo que dijo Daniela, porque en verdad está diciendo, lo único que tengo es un formulario virtual, porque en la realidad no tengo nada. Y ese no tengo nada es el que necesita respuesta urgente. Es decir, para ayer, porque la bebita sigue estando dependiendo de un respirador. Mariela necesita un servicio de calidad que no se corte, ¿no es cierto, Mariela? Que no Aparte, primero. Aparte, todo hacia el todo, digamos, ¿no? Bueno, que no se corte en medio como que no sé si existe eso, que nada se corte. No, a ver, nos vamos al tema de las inversiones, tenemos que caer en eso. Así es. Porque si, por ejemplo, el grupo Pampa dejara de vender acciones de un lado para poner el otro, en vez de hacer eso, invertir... ¿Entendés lo que te digo? Sí, claro. Ahí ya pero tendríamos Mariela, una calidad mejor. Te equivocás si crees que la culpa la tienen las empresas. No. Y yo no quiero ser bueno con las empresas. Pero el tema es que sin tarifa no va a haber ninguna empresa del mundo que vaya a invertir. Pero Pablo, te quiero Esto hacer pasa una- en te quiero todo hacer el una mundo, pregunta. con mala tarifa. Y el gobierno anterior sabía perfectamente que el Te quiero servicio hacer una se pregunta. degradaba y no Perfecto. hizo nada. Pero te quiero hacer una pregunta Sí. y te pido, por favor, sin interrupción y sin agresión. Es una pregunta. ¿Yo agresión? ¿Cómo? No, Ninguna. pero te lo digo en serio. Antes de esta situación, las empresas recibían un monto X. Ese monto estaba conformado por lo que se pagaba a los usuarios y un subsidio. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No lo recibían las empresas, estás equivocada. Estaban subsidiando el suministro. Exactamente. Sí, correcto. Pero No a las empresas. ese monto, mi pregunta es, ese monto, las empresas, ¿por qué no lo invirtieron? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, digamos con sinceridad también, que así como hay que decir todas las críticas del gobierno anterior, también digamos con mucha sinceridad, que cada vez que el Estado Nacional pretendía intervenir en situaciones de empresas privadas, el escándalo era mayúsculo. Entonces, Mira, el ejemplo perfecto, te contesto, el ejemplo perfecto fue AISA. Que este es un en país, AISA, mira, en AISA lo que hicieron fue lo que había que hacer. Es muy complicado Pero, cuando el Mariana, Estado se mete porque el sentido común en AISA, salta con el déjame tema de que la te explique. confiscación y esas cosas. En AISA pasaba exactamente lo mismo. Había que hacer muchísimas inversiones para darle agua a la gente. Como la empresa no le iba a hacer la inversión, si no le daban una tarifa, el gobierno dijo, me quedo con las empresas y la inversión la hago yo. Eso tendría que haber hecho en la electricidad, quedarse con las empresas y hacer la inversión del Estado, porque no la hizo ni el Estado ni los privados. De acuerdo, Y ese pero es el mensaje que tenemos. Perdón, un minuto, Arroyo, por favor. algo importante. A ver, Un minuto. Arroyo. se invertía. ¿Usted se llama Arroyo? No, solo un segundo. A ver, yo creo que hay que hacer un paralelo acá entre lo social y lo tarifario. En lo social, el gobierno actual tomó una situación crítica, había aumentado la pobreza, se había complicado, tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, le metió un ajuste encima y lo llevó a 41 grados. Complicó algo que estaba complicado. Pero entonces aceptamos que estábamos enfermos de Había 39 grados. Sí, pero Sí, claro. justamente lo que no había que hacer era meterle un ajuste encima. En las tarifas yo creo que pasa lo mismo. Las tarifas no son una cuestión técnica, hacen a la vida cotidiana. Es indudable que están atrasadas, pero hacen a la vida cotidiana. Meterle el 400% son aumentar 5 veces algo. Algo que es a una familia que viene pagando más los alimentos, que se viene complicando más, el que hace changa fue perdiendo changa, por algo hay más gente en comedores comunitarios, por algo bajó el consumo de leche en Argentina, es evidente que ha empeorado la situación. Sobre esa base meter un tarifazo es un error. Perdón. ¿Usted se llama Ponce? Fue para todos. Por favor, no, pero hay una situación en relación a lo que decía ella, a mi juicio, a mí me llama poderosamente la atención. Se plantea, ¿no es cierto?, las tarifas. ¿Por qué se mantenían bajas las tarifas? Acá había, no era una casualidad, se mantenía, se regalaba la energía porque había un negocio en la importación. Cada barquito que llegaba de afuera y traía un fee para los muchachos. Y Esto que estamos viéndolo. A ver, demagogia también. la demagogia. La que falta, las inversiones que no se han hecho, son las que se chorearon.
Digámoslo con todas las letras. Si no aceptamos esta situación, estamos hablando como si estuviéramos en un país sin historia. No, por otro lado, el 400% no podemos decir que es un tarifazo impagable para toda la sociedad. Depende no es verdad. Por eso digo, para eso está la segmentación, están los subsidios. Y ahí hubo el error. Es malísima la segmentación. Pero por malísima. eso digo, esto se puede corregir y se está corrigiendo y esto es parte del acuerdo que tiene que existir. Pero si no vos- podemos si decir que el vos arrancás en la 400% es Patagonia impagable diciendo- para la sociedad No, pero toda. quiero No decir, es verdad. sí. Acá hay gente que, Sin duda. mucha, No, que que se lo le ha puede estado pagar. regalando la energía Pero si vos innecesariamente. arrancás con el 2000% en la Patagonia en gas y después bajás a 400, quiere decir que alguien no lo pensó bien. Digo, si un carpintero viene a mi casa errores. y me pasa algo de 2000 y después pasa a 400, es evidente que hay... Hubo errores técnicos, Sí, Daniel, sí, vos lo pero- sabés, porque había errores técnicos, premios sustantivos. y había castigos No, para los que consumían más, absolutamente. se armó un desbarajuste total. Es así. Ahora, los errores técnicos le pegaron al que ya venía complicado porque tenía el bolsillo Sí, vacío. no Ese sé, es el pero tema. también este gobierno es muy de si pasa, pasa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido situaciones judiciales y demás? Quizá nadie decía, ahora dicen errores técnicos porque la justicia dijo, señores, no paguen. No, ahora, el tope del 400 hasta y que el no hubo 500% ya estaba colocado. presentaciones judiciales, nadie dijo, uy, qué error técnico. No, O sea, si pasa, pasa. la justicia ayudó muchísimo a que el problema se haga más grande. Perdónenme. Mariela, te doy, ya sé que te tenés que ir, te dejo esa cámara, hablale a quien vos quieras hablarle para que te garantice lo que vos necesitas para tu chiquito. Bueno, nosotros estamos pidiendo una ley nacional de electrodependientes. ¿Por qué una ley nacional? Porque la gente, ¿no?, que en este momento está sufriendo todos estos, digamos, no ser contadas, digamos, porque digamos, no están tenidas en cuenta, digamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una norma que los proteja a todos los electrodependientes, incluida Caterina, mi hija, incluidos todos los chicos y los grandes, los jóvenes que están en dificultades en este momento para poder pagar, para poder tener un buen servicio. Entonces, Gracias. nosotros lo que estamos pidiendo es que los legisladores traten un proyecto de ley que ya está presentado. Muy bien, un registro nacional de electrodependientes, ¿no? Y Exactamente. una resolución para la vida de todos. Muchas gracias, Mariela. A vos. Y que espero que esté todo bien. Bueno, tarifazo. ¿Tarifazo? Claro, ¿Me no todo es conozco la esa luz, palabra? ¿eh? No todo es la luz. No todo es la luz. Vamos a definir tarifazo. Yo creo que voy a lograr eso en el día de hoy. No todo es la luz, sino también el gas. Sí, obvio. Vamos Y a porque ver. no hemos visto todo lo que viene. Vamos a ver concretamente qué pasa con el gas. ¿Suspenden el tarifazo al gas? La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, pidió que se suspendan las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500% en la suba del cuadro tarifario del servicio de gas. La crisis energética es enorme, la decisión que haya que tomar en cualquier caso siempre es un dilema, porque en primer lugar nosotros los jueces tenemos la obligación de atender las necesidades más básicas de la gente. Y aquí hay muchas familias que no tienen recursos para pagar el gas y están en un problema gravísimo. Cautelarmente lo que solicitamos es la no aplicación de la nueva resolución, de la última resolución del Ministerio, porque adolece de los mismos defectos que las anteriores resoluciones. Esto es, fijar una nueva tarifa sin la realización de la audiencia pública previa. Muchos estamos más contentos pagando 30 pesos de gas. Pero por supuesto. Durante 10 años. Y teníamos plata. Pero está buenísimo pagar 30 pesos. Entonces por eso no se sintió la mentira. Porque era simpática la mentira. Para eso mentían, para que fuera simpática. Bueno, pero es obvio, pero eso es... Tener en cuenta la capacidad de pago de la gente está preocupada. Entonces, si está preocupada, tenemos que darle una respuesta acorde a su preocupación, teniendo en cuenta siempre cuál es su ingreso. ¿Suspenden el tarifazo al gas? En realidad yo creo que no hay nadie que no esté preocupado. Creo que desde el presidente de la Nación, pasando por todos los ministros, pasando por todos los legisladores, no importa de la ideología política que sean, todos están preocupados, más todo el pueblo argentino. ¿Me equivoco? No, desde ya. Pero además hay un tema que me parece que particularmente en Buenos Aires se está soslayando. Digo Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Buenos Aires que bailó con la más linda durante mucho tiempo. Hablo hace unos días con un amigo de Córdoba y me dice, recibo una tarifa X, 5.000 y algo, dice, de gas. Yo no tengo losa radiante, tengo tal, bueno, termotanque, muy bien. Cuando miro,
estoy viendo que me viene a ver los impuestos municipales, los impuestos provinciales, ingresos brutos, y el IVA, impuesto nacional. Y me vienen aumentados, ¿cuánto? Un 500%. Él pregunta, ¿por qué si la tarifa, y estamos todos dispuestos a que se recupere la tarifa energética, me tienen que aumentar también los impuestos municipales, locales, provinciales, etc.? Es decir, hemos pasado de la tarifa subsidiada a subsidiar a través de las facturas al Estado local, municipal, provincial. Que no tuvo ningún ajuste. Perdón, que la Pablo, política no por lo tuvo menos no ajuste. Hay un dirigente en La Plata, concretamente, que quiere cobrar el impuesto al asfalto y quiere cobrar, por supuesto, aparentemente otro impuesto para aquellas personas que hacen cola en los bancos. Yo le diría que espere, porque van a venir cosas peores. Presentarlo a Mariano Tolara. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ahorrar con todo esto? No, a ver, es imposible ganarle a la inflación en este contexto, y más con salarios que no se están actualizando, ¿no? ¿Quién corre primero? Primero gana la inflación siempre. Es imposible ganarle a la inflación. Digamos, la podés combatir. A veces sentís que le puedes ganar, nunca le vas a ganar. Ese es el gran problema. No le ganás ahorrando, no le ganás invirtiendo, no le ganás consumiendo. Parece que a veces mucha gente dice, bueno, consumo, compro ofertas, pero no le vas a ganar nunca. Por eso es un problema ya estructural que tiene la Argentina, que el gobierno está tratando de corregirlo, y hoy el gran problema es la inflación. Después, el tema de tarifas tiene que ver también con un atraso que hay. A ver, la economía argentina en los últimos 4 años fue un desastre. Y nadie puede decir lo contrario. La administración fue un desastre. Lo que hizo el gobierno anterior fue tapar todos los problemas abajo de la alfombra. Y en algún momento tenés que levantar la alfombra y empiezan los problemas. Entonces la administración, eso no quita que el gobierno hoy se esté equivocando, esté tomando medidas equivocadas. Ese es otro tema. Ahora bien, que era un desastre, era un desastre. Y hoy lo que mucha gente pide que baje la inflación, se horroriza con la inflación, pero bajar la inflación tiene un costo, que es el costo que hoy estamos pagando. A ver, después de una devaluación, que hubo la unificación del tipo de cambio, que muchos decían, che, qué bueno que se unifica el tipo de cambio, una fuerte devaluación. Siempre que hay una devaluación, ¿qué cae? El salario. Es decir, es imposible que el salario... Entonces ahí tenés caída del salario, caída de actividad, caída del consumo. Todos los indicadores económicos hoy son muy malos. No hay ninguno que digas, che, en este estamos bien. Qué ganas de seguir viviendo acá. No, pero esto tiene que ver, este es el corto plazo. Pero esto hay que entenderlo. A mí no me sorprende hoy lo que estamos viviendo. No me sorprende, pero para nada. ¿Puedo mejorar o no? Sí, obvio. Diputado, usted quería hablar. Yo preguntarle, agregarle, si se puede, a ver, si desde el gobierno tienen en cuenta en algún punto desde el partido, ¿qué pasa si se cae? ¿Hay algún riesgo si se cae el tarifazo del gas? Si la justicia dice, señores, hay que retrotraer todo. Si se retrotrae todo, estamos en un problema, porque no salimos, no tenemos ninguna chance de recuperar o de componer esto que estamos viendo de los problemas. Del mal servicio que sufre la gente. Y por otro lado, incluso se perdieron en el camino algunas subsidios que se habían otorgado. O sea, que alguna gente pierde subsidios, porque en el aumento también hubo gente que comenzó a tener subsidio y protección. O sea que la verdad que retrotraer tiene complejidad de todo tipo. Ahora, algo que no tiene que pasar desapercibido. Recuerden que cuando se hizo el aumento de la tarifa eléctrica, esto estaba básicamente en buscar una equidad a nivel nacional, porque teníamos tarifas muy subsidiadas en esta zona. Sin embargo, esto, como yo dije al principio, se propagó de una manera que no estaba pensado. Pasó que muchas provincias aprovecharon para aumentar también lo suyo. Digamos, enancado en el aumento tarifario que puso el gobierno, se aumentaron además otros servicios y el servicio de distribución de electricidad en otras distribuidoras que no tienen nada que ver. Que ya tenían una tarifa muy alta. De la misma manera que se nacionalizó YPF, que nos costó 50.000 millones de dólares, ¿será? 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, perdón. Se renacionalizó Aerolíneas Argentinas, AISA. ¿Podría pasar lo mismo con las eléctricas? No es necesario. ¿No? No es necesario. ¿Cuándo se decide? ¿Cuándo se entiende que es necesario nacionalizar algo? Es muy simple. Si vos le das tarifa, no es necesario. Ahora, si no le vas a dar tarifa... No, pero para un minuto. Si vos tenés tarifa y me das mal servicio... No. Si vos tenés tarifa, vas a tener un buen servicio y vas a tardar un año, 2 años. Vamos a aerolíneas. Aerolíneas es un servicio... Muchas aerolíneas han perdido. No es lo mismo que Bueno,
comparar, la no puedes luz. comparar. ¿Puedo, por favor, antes de que termino? ¿Ok? Vamos Porque ni siquiera pensando. saben lo que voy a decir. Bueno, recién están diciendo si se puede, así como dijiste, se estatizó YPF, se estatizó Aerolíneas, se estatizó AISA. ¿Se puede hacer lo mismo con las eléctricas? Fue tu pregunta. Sí. Entonces yo digo... Y Pablo dice, el problema son las tarifas. Bueno, vamos a poner el caso de Aerolíneas. Las tarifas eran las mismas cuando era privada que cuando fue estatal. Y el servicio cuando era privado era desastroso, Pésimo, las desfinanciaron y se robaron todo, y cuando fue estatal fue bueno. Entonces, no me vengan a decir que las empresas cuando tienen altas tarifas invierten y funcionan bien, porque Pero el no venga caso por más claro que estatismo. tenemos Ya es ese. esa discusión estatismo-privatismo quedó vieja en el mundo. Se ve que no, ¿Hacer las inversiones se ve o que no no, las haces? se ve que no, porque ¿Quién las Silvia acaba paga? de Es otro preguntarlo, problema. se ve que no. No, pero yo no me refería, no, Atrás a pero yo 50 no me años. refería a la Se ve que no, parte porque sanción. ideológica, sino que me refería Como a sanción. como YPF funciona mejor. No, para y ver, las porque Las empresas empresas que se ve que entregaron no. la Eso es llave lo que al yo- gobierno. Claro. Hace 2 años se juntaron con debido y demás. Acá tienen la llave. Hagan lo que Regalamos la quieran. empresa. Las empresas dicen no, Hacen por lo que favor. quieran. Perdón, un minuto, A Daniel, mí me parece Daniel que Arroyo. todos coincidimos con que hay un diagnóstico, la situación ha empeorado. No está nada claro que vaya a mejorar para adelante y eso es lo que hay que debatir para adelante. La apuesta del gobierno, que hacemos un ajuste, que el mercado va a entender que van a venir inversiones y que las inversiones van a derramar sobre el empleo, está por verse. En principio no parece ser así y por eso hay que encarar otras políticas. El gobierno va a conseguir inversiones para minería, para soja, para el sector financiero. Y si no mueve la construcción, el textil, el comercio, si no mueve el mercado interno, no va a haber trabajo. No solo acá hay un problema de tarifa, sino la creencia de que el ajuste en algún momento acomoda la cosa y la verdad que no es así. Pero ustedes Habría están que- cómodos porque el ajuste lo está haciendo otro, porque Massa también No, cree que hay no, que hacer ajuste. absolutamente. No de estos términos. pero hablaste de Están cómodos 18 porque meses en critican. nada. Para dejarlo claro, 18 he hablado meses bien en con un Massa, año y hemos medio. armado un esquema, está claro que agarraron quienes gobiernan una situación muy crítica, pero de verdad no había que hacerlo así. Esto lo que hizo fue paralizar la situación. Objetivamente, un ajuste a lo bestia y a lo que sale, lo que hace es paraliza todo. Sí, yo Argentina coincido. tiene 1/3 de trabajo informal. Hay 1/3 de gente que tiene changas, que el gobierno no ve porque no aparece en ningún registro, en ningún cuadro, en ningún Excel, y que ha paralizado su actividad. Si no hay construcción, si el de la construcción pierde trabajo, si hay 50.000 personas que perdieron trabajo en la construcción, el peón de albañil que le lleva los baldes va a quedar sin trabajo y se va a desacomodar. Eso no se acomoda solo. Mariano, no es muy otra cosa. descabellado pensar como lo que dice Silvia, esto de estatizar las, no sé si no solo Pero, la a ver, electricidad, el sino problema que hoy también el gas. tendrías el mismo problema, hoy el gran problema que tenés con la energía es el déficit que genera. Claro. Y lo No, estarías no generando, no soluciones. estarías resolviendo nada. Me parece que acá lo que tiene que cambiar es, digamos, la política, digamos, energética, más allá de si es ¿Y cómo privada, volvemos a tener mixta. Pero, con energía? pero la pregunta, por ejemplo, Inversiones. le pregunto al Generando- diputado, pero le pregunto al inversiones. diputado, YPF. Hasta el año pasado lo que se hacía venía subiendo la cantidad de producción de gas. Sí. Este año se decidió que en lugar de reinvertir ese dinero se vayan a los dividendos de financieros de la empresa. ¿Por qué se decidió eso? En lugar de reinvertir, A ver. llevarlo al sistema financiero. ¿Por qué? A ver, la recomposición de que hubo en los últimos años, yo te diría, No, le muy pregunto por qué leve. decidieron esto con YPF ahora. Esa es mi pregunta. No, yo no sé exactamente si hubo una Sí, ¿o pasó distribución eso? de dividendos. No la verdad Bueno, no sí. Igual estamos en una crisis No sé. del petróleo, el tema No, YPF, No el negocio discutamos, la YPF verdad es cambió. lo que ocurrió. Sucedió. Fue una decisión del que tomó el gobierno de hacer eso. Bien La o mal, verdad, pero no fue una lo sé. decisión. No lo sé, pero la verdad que hay de parte de Complicado, YPF, si un diputado esperá, nacional de parte no sabe de YPF, eso. lo que ha havido en los últimos años, todavía hablando de los últimos 2 años, una recuperación en su inversión y en su producción. Y eso se puede ver, uno ve Por las eso, curvas de y en producción. lugar de Pero ¿qué mantener hizo, esa ¿qué hizo producción, Mariana? Pero eso no cambia. Subió la nafta acompañando la inflación. Fíjate No, qué pero- datito, pero- ¿eh? no hablo de Porque la Galucho nafta. subió No la hablo- nafta. no hablo de la nafta, Siempre hablo que de subió la hablo de inflación, produ- subió la nafta. Hablo de la Así lo producción hizo. de YPF de gas. Y aumentó la producción. Aumentó pero- la producción No, porque la aumentaron trasladaron los a los gastos. dividendos. Por favor, Aumentaron la lean que producción. sea los diarios, por Aumentaron favor. las tarifas. No, pero, Pero no hablo, además, no hablo la de recomposición la es... nafta, hablo de la producción de YPF de gas. Bueno, ahí también le empezaron a dar un El poco más de tarifa. No, el Estado. No, el Legal, Estado. Sí, no- en boca de pozo, en No. boca de pozo. No, ¿ustedes leen no, lo no, que era la hace el compra gobierno de los nacional bancos. o no lo leen? O sea, A ver, yo quiero retomar algo que Sí. comentaba Arroyo, ¿no? Perdón. Yo no estoy tan de acuerdo de que la recuperación no se está viendo. Cuando dije al principio que a mí no me sorprende, porque yo ya lo veo venir lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que vamos a discutir mañana y lo que va a pasar en los próximos meses. Más allá que uno no sabe exactamente el timing, como están diciendo hoy, que la inflación del año que viene va a ser el 17 o el 25. Hoy lo que se está haciendo, el ajuste era inevitable. Pero ya desde el punto de vista, solamente tocando la variable, que era unificar el tipo de cambio, ya el ajuste era inevitable. Entonces eso para mí no está en discusión. Pero, digo, solo comentario. Era inevitable eso. Pero el gobierno arrancó diciendo
que los precios ya estaban en el dólar a 15 pesos y no iban a subir. Está bien, pero por ahí que fue político, no político. Más allá de lo político, subieron. Después de eso viene el aumento de los alimentos, viene el aumento de transporte y tarifas, vuelven a subir. Esperable también. Vuelven a subir. Ahora vuelven a subir porque a la persona que le cobra más, con lo cual la espiral inflacionaria lo que hace es quitarle dinero del bolsillo a la persona. Pero cuando unificás el tipo de cambio, cuando devaluás, siempre pasa eso. Tengamos en cuenta que ha caído y todas las consultoras coinciden con que va a seguir decayendo y esta es la trayectoria que estaba pensado que se podía tener. Sí, pero el problema ya no es la inflación. Nadie puede tener un pronóstico de inflación mucho menor del que tenemos ahora. O sea, teniendo en cuenta de dónde venimos. El gobierno tenía Estamos un hablando de pronóstico de 25% y tiene 42%. Ese es un dato importante y la cantidad de inversiones en obra pública que tenemos en marcha ahora. Esos son datos importantes y son alentadores. Eso si sucede, va a cambiar el par de situaciones. Mientras tanto, no sabemos si vamos a tomar café con leche, té con leche o vamos a freír una milanesa. Yo sé que algunos van a decir que aumenta el colesterol. Te hicieron creer que podías comer milanesa. Etcétera, etcétera, estamos hablando. Pero vamos a la pausa y vamos a hablar de eso. Chiquito decía, si no tomás la sopa va a venir el cuco o el hombre de la bolsa. Bueno, la inflación es como eso el cuco, el que nos daba miedo, y la inflación es lo que tenemos. ¿Y qué trae la inflación? ¿Qué es lo que hemos visto los que tenemos unos cuantos años? Siempre falta de alimentos, las góndolas que empiezan a estar vacías, los que juegan con la inflación real y la inflación de por las dudas. Eso nos está pasando. Hoy por hoy es con el aceite. Suben los precios y faltan alimentos. El tarifazo de gas, electricidad, agua, aumento de la carne. ¿Y ahora qué se viene? El aumento en el aceite. Venían incrementando en forma de goteo un 36% y a partir del 30 de julio se viene un 30% más de aumento. O sea que en total sería un 66% en lo que va del año. Yo creo de que no se va a quedar ahí. Va a llegar a 90 pesos antes de fin de año. Por el fideicomiso de un subsidio que había dado el gobierno kirchnerista a las empresas aceiteras para frenar el aumento del aceite. Va a tener un ajuste a partir del 1 de agosto que involucra solamente a los aceites de girasol, de soja, la mezcla de estas en envase de hasta 5 litros. Punto. Y ese aumento va a ser del 30%. No es que se va a triplicar, no es que se va a llegar a 90 pesos la botella de aceite. Eso es totalmente inexacto. Suben los precios y faltan alimentos. ¿Qué ganan los empresarios con estas maniobras? Por un lado, las personas justamente del sindicato, por otro lado, el vocero de la Cámara. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a ver la semana que viene. El aceite es uno de los alimentos más importantes en la mesa de los argentinos. Sí, yo lo creo que sí. Hay góndolas donde falta y hay supermercados que la realidad es que no falta. Siempre falta. Hoy fui... No, pero ¿sabes por qué falta? Lo puedo explicar en un minuto. Falta porque como va a aumentar, no 5 segundos tenés. 5 segundos. No, como va a aumentar, no lo quieren vender. Pero digamos que se está desarmando un sistema loco que armó Moreno por el cual se subsidiaban el aceite en el supermercado. Entonces en el supermercado estaba mucho más barato que en los almacenes, que en los chinos. Y no todo el mundo compra en el supermercado. Pero ¿quién tenía molinos? ¿Alguien del gobierno anterior tenía molinos? No, pero no es un problema de las aceiteras, ¿eh? Es un problema de que Moreno inventó esta cosa china de que era más barato el aceite en supermercados que en almacenes. Una locura total. Y ahora se va a ir a todo el mismo precio. La retención no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En ese título lo que nos tiene que preocupar. Pero digamos por qué hacía esto Moreno. A ver, vamos a explicar por qué hacía esto Moreno. Moreno tenía una manera muy particular de administrar el tema de los precios. Él decía, yo prefiero no sentarme con toda la cadena, me siento con 5 supermercados. Sí, así ganaron guita como locos. Manteneme estos precios, como sea, subsidiados, como sea, a este valor. Y te permito que entres a través de la DEJAI para que traigas electrónica, para que traigas juguetes, para que traigas este tipo de cosas. Entonces, la gran diferencia la hacía ahí.
Mientras tanto lograba mantener los Carrefour precios. ganaba acá lo que no gana, tiene una diferencia de ganancia lo que no ganaba en el resto del mundo. Por supuesto que sí. Yo diría, de ese siempre hemos perdido los dos extremos, los productores y los consumidores. En el medio los formadores de precios siempre se hicieron el pico. Dos cosas quiero decir. ¿Se acuerdan que los que formábamos parte de la campaña del miedo decíamos que si bajan las retenciones o las quitan pueden subir los precios de los alimentos? Bueno, aquí, cosas de mandinga, se bajan las retenciones, sube el aceite, la carne y la leche. Productos que son de exportación. Termino lo siguiente. No tiene nada que ver. Bueno, perfecto. La otra pregunta es por qué sacaron lo de precios cuidados. Porque, por ejemplo, hoy podría haber aceite en precios cuidados y no que se vaya, o la leche que no se vaya a 25 mangos. Trátenme de estúpida, pero tanto no. Yo no te voy a tratar de estúpida, María, te voy a decir lo siguiente. A mí no me importa la campaña del miedo, no me importa lo que hacía Guillermo Moreno. No, la verdad, desde la mayor ignorancia lo digo. A mí me importa que hay gente que hoy, señores, no va a poder comprar aceite la semana que viene, ¿eh? Porque tuvo que pagar el gas, porque va a tener que pagar la luz, porque hay que saber que cuánto es que sale vivir en este país. Esto tiene que empezar a cambiar a partir de ahora. Ya podemos discutir 60 horas qué vamos a hacer, qué pasó hace 12 años, qué malas decisiones, se las llevaron en los bolsos, todos seguimos viviendo acá. El gobierno se acabó. Eso y lo está haciendo. En algunos casos la pega y en otros casos comete errores graves. Por eso digo, de ese título, lo verídico es la inflación. Es el verdadero problema, el que nos tiene que preocupar. Pero ese título es más real que la miércoles. Empresarios que especulan con la gente. Lo han hecho históricamente toda la vida en Argentina. Y eso se lo ha dicho el propio presidente. Sindicatos. Pero ¿por qué no se sentó con los empresarios en el mes de diciembre? ¿Por qué no se sentó con los empresarios en el mes de enero, que fue cuando más subieron los precios? Y si vos escuchaste los reportajes de estas últimas 2 horas, se lo está diciendo. Ahora, falta de alimentos. ¿Qué les está diciendo? A mí me parece. Perdón, un minuto. Los empresarios vinculados a los alimentos sí han estado especulando en demasiado con para entender la relación del gobierno con los empresarios, me parece que fue interesante lo que dijo Macri cuando se juntó con los empresarios. Dijo, miren, yo Estado tengo que marcar la línea de cal, tengo que poner los arcos y tengo que poner las redes y ustedes hacen los goles. Le faltó decir quién dirige, quién organiza. Eso es lo que le está faltando al Estado. Yo creo realmente en la buena voluntad del gobierno, pero lo que es objetivo es que si la Secretaría de Comercio no se mete con los precios, no establece las cadenas, no articula, no van a bajar los precios. Por simple gracia, no van a bajar los precios. Tenemos empresarios acostumbrados a dialogar con Secretaría de Comercio con, en determinadas condiciones que capaz ahora es el momento de decir, yo hace 12 años que no te hacía nada, ahora lo voy a hacer. Nadie los controla. Coincido que hay que tomar. Es el tema del comercio. Yo laburo en ese tema, comercio y comercio exterior. Todos sabíamos acá que los primeros meses, cuando se produjera el sinceramiento, se iba a producir este tipo de situaciones de alza. El tema era qué hacíamos para evitar que esto pegara en los sectores más débiles y más desprotegidos. Y tenía que haberse hecho el acuerdo político, económico y social. Pero además... Me sacaste la pregunta que yo iba a hacer. Perfecto. Pero además, ¿a quiénes ponemos a cargo para cuidar esta área? El número 1 de la Secretaría de Comercio es de la Anónima. El número 2 es el de Carrefour. Y Raúl Alfonsín nos enseñó, no en el 83, en el 72, nos decía, tengamos cuidado con el zorro libre, cuidando el gallinero libre para morfarse las gallinas libres. Acá, en cada gallinero hay un zorro libre. Hay que analizar las políticas. Yo digo que en la Secretaría de Comercio pasamos de un loco a un dormido. Y lo digo con lástima por Miguel Brown, porque lo conozco. Y ambas cosas son complicadas. Está dormido. El otro era un loco, no se podía trabajar con un loco. Ahora un dormido también hace daño. Bueno, chicos, entre los locos, los dormidos, los arrepentidos, no hacemos una. Díganme, a ver, uno que la vaya a pegar. Pero acá falta una Secretaría de Comercio mucho más activa. Y también, a ver, a las empresas, esto también pasa con derecho del consumidor. Las multas no alcanzan, las multas no duelen, las multas no se aplican y siempre termina perdiendo el consumidor. Esto está clarísimo, porque hoy aumenta el 30%, después te lo bajan con promociones, ya está, lo que aumentó no baja más. Esto pasó al comienzo, no hay cultura de que el gobierno se equivocó también, decir, no, con la devaluación los precios aumentaron, después se iban a bajar. Hoy están bajando exclusivamente porque no hay demanda, no hay bolsillo. Hoy los precios de los supermercados, más allá que en alguna línea tenés el dentífrico que te aumentó mucho más, el aceite, tenés muchos alimentos que han caído. Además, la facturación de los supermercados está cayendo porque la gente lo consume por la recesión. Un minuto. Tengo un tape. 25 pesos.
25 Yo no tomo pesos. así. Más, sumemos, hagamos la cuenta que hacemos todos a fin de mes, 25 pesos. Aparentemente a eso podría trepar el litro de leche. Por otra parte, dijeron que en realidad el Ministerio de Producción no comprende la situación, no está advirtiendo qué es justamente lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la leche. Golpe al bolsillo. ¿Aumenta la leche? Ahora se habla que podría trepar el litro de leche a los 25 pesos. Hoy se reflejó mucho del lado de la producción de tocar los eslabones en la cadena. Creemos que estamos afectados las dos puntas, tanto el consumidor como el productor. La situación desde el punto de vista del productor es acuciante, ¿no? El productor tambero. Así que estamos tratando de alguna manera que el productor vuelva a, digamos, el porcentaje que tenía dentro de la cadena de valor, que era un porcentaje que rondaba entre el 28 y el 30% del precio en góndola. Lo que pasa es que ahora hemos tenido una crisis que ha durado 1 año y pico y esto ha dejado muchos tambos en el camino. En realidad, hasta el momento, durante 2015, el precio de la leche fue hacia atrás y el precio de la leche en góndola fue hacia adelante. Golpe al bolsillo. ¿Aumenta la leche? Ponce, ¿aumenta la leche? A ver, aquí la etapa anterior dejó todas las economías regionales hecha bolsa. Me acuerdo Todas las perfecto cuando se tiraba la leche, se Absolutamente. tiraron los ajos, la cebolla, los duranos, la manzana. Las frutas en la fruta, Río Negro. todo el Río Negro, Bueno, Mendoza, los ajos. Cierre de tambos. Ahora, cierre de tambos ni hablemos. Ni hablar. Ya exporta más leche cualquiera de los países vecinos nuestros. Bueno, pero vamos a esto. Entonces, Perdimos todo el todos mercado. venimos esperando desde hace 7 meses que se ponga en marcha la agenda de la competitividad. ¿Qué implica esto? Que para el sector lechero ya debería haber un plan especial, porque no es lo mismo hacer planes de apoyo a las pymes o a las grandes empresas o al sector productivo en términos generales. No es lo mismo lo que le pasa al limonero de Tucumán que al lechero de la cuenca Santa Fe, Córdoba. Tiene que haber una situación particular, impositiva, crediticia, de tratamientos especiales de búsqueda de mercado, etcétera, etcétera, que genere que la agenda de la competitividad de esa economía regional tenga solución. Y además sentarse con toda la cadena de valor. Acá no se están sentando con los supermercados, que son los que han tenido mayor injerencia en esta temática de no darle solución al tema del lechero. Mumi, ¿tenés algo de último Hay momento? una información de último momento, lo estábamos esperando, ¿no? El mismo doctor Recondo, el juez que entiende la causa del tarifazo, dijo y rechazó hoy una medida cautelar en la que se pedía justamente la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería y dio validez al aumento en la tarifa de gas con topes de entre el 400 y el 500%. Dio lugar para explicar claramente lo que había propuesto el gobierno. Para empresas igual queda sin efecto, porque el gobierno mismo lo suspendió. Así es. El gobierno mismo lo suspendió, así que sigue sin efecto. Peña dijo, no paguen. Es confuso lo de Recondo. Yo hablé con Recondo esta mañana y él me dijo que creía que todo esto iba a terminar en la Corte Suprema resolviendo todo. Lo que yo le quiero preguntar a Otálora como economista es, de acuerdo a lo que estaba diciendo Ponce recién, ¿es tan difícil hacer un diagnóstico área por área para aplicar, hacer un plan estratégico sobre esa área y aplicarlo? ¿Es tan difícil hacerlo? No, tan difícil no, pero lleva tiempo. Porque alguien tiene que mirar el sector limonero, el sector lechero, el sector porcino, el sector, todos los sectores que están golpeados. Hoy todos los sectores tienen problemas. Un minuto. La verdad, todos los sectores tienen problemas. Y, por ejemplo, hablamos del tema de la fruta. Hoy se tira fruta y el gobierno está habilitando importaciones que viene de fruta de afuera. Una cosa insólita. Hoy hay un problema del tema de importaciones, que es otro de los problemas que hoy todavía es chiquitita la importación, hay que decirlo, viene de consumo aumentó, pero lo que viene de importaciones, si no cuidamos más que nada la pata de alimentos, es un gran problema porque no es el momento. Porque el problema que tiene todas las industrias, y más que nada los que exportan, es que no hay mercado. Europa echa bolsa, Brasil también. Después China, que tampoco está, digamos, está bien, pero tampoco está creciendo como antes. Entonces hoy no tenés a quién venderle. Entonces tenés un problema hoy del consumo interno. Entonces tenés un gran problema. Entonces el gobierno, las empresas que no exportan, ¿qué hacen? Tienen que aumentar más internamente. Esto pasó siempre para aumentar a los costos. Yo creo que es clave y está claro que las economías regionales están en problemas. Pero la leche es algo distinto. Es lo determinante de qué va a pasar con las futuras generaciones. No es lo mismo los limones, la naranja, el desarrollo en la pampa de determinado sector que la leche. Pero Daniel, es increíble. 4 pesos recibe el tambero. Exacto.
está pidiendo 5,50. La industria lechera es tan tambero no pide ineficiente, nada. Silvia, es tan ineficiente que no puede garantizarle un precio lógico al tambero y vender como tiene que vender, 18, 20 pesos. Ahora, del otro lado, de si un góndola. pibe no toma leche, va a crecer mal, se va a complicar. Sin Es duda. muy determinante, no es lo mismo de cualquier otra duda. cuestión. El gobierno ayer tendría que haber resuelto el Pero tema de bueno, leche en la serio. industria lechera también se destruyó durante todo el kirchnerismo. Nadie invirtió un mango. Así es. Es súper ineficiente. Sí, pero ahora por lo bajó el, tanto, no puede pero dar- ahora no bajó puede el pagar un precio consumo. justo. Pero ahora bajó el La consumo. O sea, ahora se agravó porque la bajó el reconstrucción consumo. de las economías regionales es una prioridad y, como bien se decía, lleva tiempo. Es decir, hablamos del caso del norte y con los limones y se está abriendo el mercado para volver a exportar. Y eso es un logro. Y eso no se hace en un día. Son gestiones que llevan meses y meses para lograr abrir un mercado nuevo. Y con la fruta va a pasar lo mismo y con cada región y con cada economía regional va a llevar ese tiempo. Ahora, para las pymes se aprobó una ley que justamente da un arsenal de medidas para poder sostener un segmento de la economía que Condición genera necesaria, muchísima, pero no Porque lo suficiente. apuraron, Por supuesto, porque por lo su- apuró Romero, porque el sindicalista que es diputado Porque- los Bueno, está apuraron. bien, son los laburos de la Pero democracia. no, Alguien los porque la apura. política está bien, porque la política se puso de acuerdo, porque la política se puso de acuerdo. Va muy despacio, viejo. de Eso lo acuerdo. tendría que haber hecho en siete sectores ¿Por qué diferentes. En 4 meses sacamos las leyes. En 4 meses salimos del default. En 4 meses salimos de. Se crearon Mariana. 5 millones de puestos de trabajo, no teníamos esta discusión de si la leche se iba a ir a 25 mangos y no teníamos que pagar La tarifas tiraban de a la luz de leche. nue- No, En no, el era un 2008. desastre. En Los el precios 2008, aumentaban Villalonga me 1200%. extraña. ¿Sabe quién la tiraba? ¿Sabe quién la tiraba? Biolcati. Biolcati tiraba la leche. Nah. Así ¿A qué Biolcati? Lo tiraron La todos los leche aumentó productores. Mariano la leche. ¿Cómo que no? Como que los productores de Sí, Mendoza más de de ajo lo 800%. tiraban. Los productores de Mendoza no tiran 1200%. leche. No, tiraban el como ajo. me- el me- ajo. me- Yo pregunto, no, ¿las el economías Biolcati- regionales están mal porque Macri en 6 meses No, la pero ustedes destruyó? son el mejor equipo en 50 años. Entonces, solucionenlo rápidamente. Porque En son 6 el mejor meses se equipo en destruyeron 50 las años, economías háganlo. regionales Fácil. del país. Eh, No seamos, listo, no le digamos a la fácil. Son gente los mejores, cosas así. arréglenlo rápido. No le Pero digamos esas Pons cosas a la estaba gente. diciendo ¿Cómo que algo, ustedes ¿no? dijeron el mejor equipo en 50 años? Sí, sí, yo creo que sí, Demuéstrenlo. yo creo Están que sí. haciendo una catástrofe. Yo creo que sí. La leche 25 mangos, Villalonga. 25 mangos la leche. Pero por culpa del kirchnerismo. No sé, Mariano. 25 Sí, mangos la leche, sin duda. Dugan. 25 mangos la leche. En No, diciembre no todavía no costaba está 25. Yo te punto. digo, estás hablando para que la Discutamos gente facts, como dicen en Estados se Unidos. Hechos. enfervorice y sienta que vos estás defendiéndola. No estás defendiendo a la gente diciendo esas cosas. Yo no defiendo a nadie. Porque estoy la diciendo verdad, lo que a la cuesta. gente se la defiende con una política económica que baje la Exactamente, con inflación puestos de, y con vuelva a puestos de poner a funcionar la trabajo, con economía. precios cuidados y con cuidando el precio de los Esto alimentos. es todo lo contrario que necesita la economía. Un minuto. La economía no necesita precios cuidados, no debería. Es decir, Bueno, ese fue el perfecto, error de la política del perfecto, kirchnerismo, lo sacaron, de mirá seguir cómo estamos. tapando todo. No, pero esta es la consecuencia de lo que venimos hablando. ¿Querés bajar la inflación? ¿Querés que hablemos de la inflación reprimida que hubo en No, diciembre? quiero hablar del precio de la leche. No, bueno, el precio de la leche, ¿cuánto aumentó en los últimos 10 No, años pero o 12 seamos años? coherentes. A ver, ¿Cuántos el tambos precio de la cerraron? leche es nada ¿Cuántos más que una frigoríficos consecuencia. cerraron? Bueno, hablemos del precio- Quiero hablar de la hablemos inflación. del precio A ver, del hoy aceite. nos horrorizamos también. Esto aumentó, vacaciones de invierno aumenta el 30%. Quedan 5 minutos, Si la les inflación aviso, es 40, todo aumenta en la Argentina el 30, 40% anual. Es lo que- Salvo el los aumento- sueldos. ¿Qué? Salvo los sueldos. Salvo los sueldos Yo que ahora se van a Lo recomponer. que quisiera decir es que hay un mundo de gente que tiene trabajo formal y que perdió plata porque los sindicatos no consiguieron equiparar la inflación. Debajo de eso están todos los que hacen changa que están complicados. Y Que es debajo muy grande. ¿Qué porcentaje? 35%. 35%, Y es una debajo de eso barbaridad. están los que tienen planes sociales que van perdiendo, que no los cortaron los planes, pero que les alcanza menos por la inflación. Cuando hablamos de consumidores, en general hablamos de trabajadores. Hay 2 Argentinas más abajo No, que de están todos los difíciles. consumidores. Pero ¿cómo están la resolves? Claramente ajustando la economía, seguro que no. Seguro que no. Ajustando la economía, Claro. seguro que no. Hay que expandir. Hay que generar otra política. Que el gobierno Ahora, arranca con una muy ¿cómo se complicada, expande? claro. Si no ajustás y querés expandir, tenés que emitir. No sé qué tenés que No hacer. tenés que. Digo, lo que hizo el gobierno fue transferir dinero de los más pobres a los más ricos y tiene el mismo gasto fiscal que tenía hasta ahora. ¿Con Pero- qué política? pero Villalonga, también a el ustedes gobierno- no les Eso es lo que preocupa pasó el antes. déficit. Con No se aumento pisen, de no la se mayor pisen, parte no se entiende nada de lo que de los dicen. subsidios energéticos favorecían a los que más Pero a consumían. este gobierno no le preocupa el déficit. digo, Pero, perdón, había el pérdida de gobierno también empleo. cambió. Hubo pérdida de empleo y pérdida de Daniel, consumo. Pero vos sabés que el gobierno De a también uno, cambió. de a uno. En los primeros 6 meses ajustó fuertísimo y en el segundo semestre está abriendo la canilla de una manera brutal también. Bueno, porque está Eso entendiendo, pasando porque está también, entendiendo que la situación se le fue de las manos. No, y parte del porque déficit. está viendo eso. A ver, eso es mentira que Argentina tiene que ir a un déficit cero. Si tuviéramos un déficit cero, No. Argentina en vez de no crecer, digamos, de una caída Si del alguien PIB, se tienta de un con eso, punto,
estamos 5 abajo. No, está claro. Es una locura. Ahora bien, que el déficit fue desmedido,
También No hay duda, que hay que controlarlo, no hay ningún tipo de duda. El gobierno también creció con el déficit pagando deudas del gobierno anterior, que esto se sabe. Digamos, ¿cuántas cuentas quedaron sin pagar que se tuvieron que pagar los primeros 3, Toda la obra 4, pública. o sea, bueno, Toda la obra y se sigue pública pagando. impaga del año Pero igual, pasado. el gobierno tiene que hoy aumentar Pero el gasto, porque se está 39% equivocando el más de déficit diagnóstico, fiscal que el año tiene pasado. que mejorar Toda el la deuda consumo pública. interno. Si No, el el déficit. asalariado, Eso el es laburante, expansión. el que labura en negro, el labura en blanco, no mejora su salario, la economía no va a crecer por más que entren inversiones de donde quieras. Esa es la etapa 2. Por eso hay que cuidar hoy a las empresas, está bien el tema de las pymes, para mí se le está yendo la mano con el tema de las importaciones, es un error táctico ahora. Abrilo después, yo estoy a favor del libre mercado. No ahora, este no es el Pero igual momento. Es un desdramaticemos error. este tema. La Gracias, matriz- Ponce, porque pero ¿sabe claro, qué? Hoy es pero viernes, la pero gente es que- está toda del pero es otro que lado y la se va a matriz- morir. No, pero es que Se la pega un tiro. matriz importadora de Argentina es productiva. El 85% de lo que se importa es insumos para la producir. industria, Claro. el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Y de eso, el 70% lo importan empresas exportadoras. Entonces, no generemos situaciones. El único sector donde está habiendo problemas en estos momentos por producto final es en textiles. Hoy hay un informe del Proteger donde se informa el crecimiento del 21%. ¿Por qué? Porque está habiendo porosidades. Pero además de haber porosidades, porque se ha descubierto un terrible contrabando de la etapa anterior, cuando pensaban que iba a ganar Scioli, que llegaron 5.000 contenedores huérfanos. Al abrirlo encontramos ¿Esos son los que nadie era dueño? Absolutamente, nadie es dueño. 200 tenía traían adentro? textiles que decían hecho en la Argentina. Y venían del sudeste asiático. Está bien, pero discúlpame. A ver, Maravilloso. estoy de acuerdo con el tema de las Si hubiera ganado importaciones. Scioli, eso seguía. Dale que Está bien, va. pero para, Eso el es gobierno magia. hoy está Eso es abriendo el magia. puerta a Eso es puerta. magia. El gobierno está habilitando de nuevo el puerta a puerta. No El- mueve el amperímetro el puerta a No, puerta. disculpa, depende a qué sectores. Disculpa. Dame un sector, libros. No, ¿Qué libro sector? no, porque el libro aparte está Electrónica. Zapatillas, indumentaria. Zapatillas de las que no ¿Cómo se iba? fabrican acá. Es verdad No, eso. no. Yo opino Hoy me parece que mueve el no, perímetro. discúlpame, No. hoy no es el mensaje para darle a la industria nacional. Por más que hoy tenemos una industria nacional de baja Él calidad, está hablando de es psicología mala. y me parece ¿Cómo? que estás hablando algo de lo psicológico. No, y de lo que- político. Hoy es un error. Tenés una caída de consumo total. Empresas que tienen un desajuste total. A algunos le pegó más el tarifazo, a otros no Te da. doy un dato. Hoy no es momento de En abrir las tiempos de Moreno Mariano. había 600 posiciones arancelarias con licencias no automáticas. En este momento, ¿sabes cuánto hay? 1.390. 10 veces, No, pero digo, 4 veces más. Entonces, no pasa por ahí. yo coincido con él, tiene razón. No es momento de ajustar, sino de expandir. Sin duda. Mercado interno, desde ya. Pero para Hoy eso, está muerto el lo que hay que mercado hacer es interno. volcar dinero. Si la Sí, persona sí, no sí, tiene estoy dinero, no va a ir a Entonces, comprar. volcar dinero le das a la... Por eso, mejora del salario. la manera Mejora más del virtuosa salario. Por eso es a través que de la está obra habiendo un pública. debate falso. Es la Está manera habiendo un más- debate no falso. se entiende el aire. Se plantea el tema inversiones y aquí el debate no es inversiones o mercado interno. Tiene que ser Las dos inversiones cosas. más mercado Claro, interno. obvio. Sí, yo creo que la No manera parece más- radical, Necesito que Ponce, cierren, sí, parece que vayan radical. cerrando. Creo que la medida Aprendió de economía, ¿no? Tengo puedo creer. 40 segundos. No, a La ver. medida más virtuosa que está empleando el gobierno es activar la obra pública, porque es la que puede dar resultados más inmediatos y ¿Verdad? activar el mercado interno. Sí, yo creo que sí, y Daniel Arroyo. creo que hay que apostar a la obra pública. Apostaría a mucha obra pública de pico y pala, mucho de saneamiento y 18.000 pequeña obra ya pública. hay Si licencias queremos, provincia de Buenos si Aires. queremos que todos los que están afuera 100.000 tengan algún tipo de puestos trabajo. de trabajo nuevos. Para mí hay que darle tiempo todavía al gobierno. Tiene que hacer las cosas muy mal para que la economía no repunte. Muy bien. Una cosita, Momentito, Ponce. Los invitados cierran. Ratifico. Inversiones más mercado interno, acuerdo político, económico y social para que la balanza social comience a equilibrarse. Chau, nos fuimos. Muchísimas gracias, señores. Los esperamos el lunes, minutos antes de Gracias las a 6 de la todos. tarde, aquí en Zona de Investigación. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes, bienvenidos.